Buenos días, hermanos. Les damos la bienvenida en este día a su programa Las Coyunturas Uniendo Ministerios y en el programa de Mujeres Levantándose en Acción. Pues aquí estamos de nuevo visitándoles por medio de este medio. Y pues aquí tenemos la visita nuevamente de la pastora Vilma del Cid y la hermana Nora Bolaños y la hermana Hilda Vélez. Bienvenidas, hermana. Es un gusto tenerlas de nuevo y pues estar aquí compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que tenemos algo muy precioso que el Señor nos da esta mañana y pues yo, amadas hermanas que están allá en su casa, a todos los que están en sus hogares y están viendo este programa, que se pongan cómodas, que dejen de hacer un rato lo que están haciendo, porque va a ser de gran bendición, va a caer la gloria de Dios en su casa. Y bueno, les damos la bienvenida a la hermana Nora Bolaños, que tiene que compartir un versículo para ustedes. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Es para mí un gusto grande el estar compartiendo aquí con mis hermanas. Amén. Estoy bien gozosa, bien feliz de estar aquí. Vamos a hacer una pequeña oración para darle gracias al Señor por este día tan maravilloso que nos ha permitido estar aquí. Amén. Padre Santo, te damos gracias por este día tan precioso y maravilloso que tú nos has dado la vida, Padre, y nos has dado la oportunidad de poder estar aquí. Te doy gracias, oh Jesucristo maravilloso, por todo lo que tú nos has dado, el regalo de la salvación que tú nos diste, por perdonar nuestros pecados. Gracias, oh Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que en medio de nosotros tú estás en esta mañana. Sé que en medio de nosotros tú estás moviéndote con tu poder, con tu gloria. Gracias, oh Espíritu Santo. En tus manos nos ponemos para que esta hora en la cual vamos a estar compartiendo con nuestros hermanos sea una hora de bendición, una hora donde tu gloria sea derramada, Señor. En tus manos nos ponemos. Glorifícate en medio de nosotros. Glorifícate en medio de tu pueblo, Padre. Glorifícate en medio de las naciones. Gracias, oh Dios poderoso. Gracias, Padre. Bendito Dios. Amén. Bueno, también vamos a compartir un pasaje de la Biblia. Les invito, hermanas, ustedes que están allá en casa y ustedes, hermanas, que nos acompañen en Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice: aconteció que estando Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Nos damos cuenta de este pasaje tan precioso, tan importante, que nos muestra maneras de orar, o muchas veces no sabemos orar. Por eso es que los discípulos le preguntaban a Jesús. Ellos se impactaron en la manera en que Jesús estaba orando. No era la manera en que ellos habían acostumbrado a orar. Y cuando lo escucharon a él, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y si nos damos cuenta en el versículo 2 que le continúa, dice: y le dijo: cuando ores, decís: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nos damos cuenta que es una manera poderosa que Jesucristo nos dejó para que nosotros aprendiéramos a orar y aprendiéramos a dirigirnos al Padre. Eso significa que muchas veces nosotros hemos hecho oraciones quizás no adecuadas, por eso es que muchas veces no hemos recibido las respuestas a nuestras súplicas, las respuestas a nuestras peticiones, porque no hemos sabido orar. Y Jesús nos deja una manera preciosa de que nosotros nos dirijamos al Padre. Tenemos que aprender a darle gracias en algunos momentos. También tenemos que reconocer que también necesitamos levantar una oración por nuestros pecados, reconociendo de que pecadores somos y que necesitamos de que el Señor perdone nuestros pecados, nuestras faltas. Y necesitamos también levantar una oración que vaya en la voluntad del Señor. O sea que, ¿cómo ha sido tu oración en estos días? ¿Te has dirigido a nuestro Padre bajo su voluntad, o hemos hecho una oración
tal vez en medio de nuestro dolor, quizás hemos levantado una oración con dolor, y recordémonos que cuando nosotros levantamos una oración con dolor, a veces nos expresamos conforme nos sintamos en ese momento. Entonces nosotros tenemos que saber entonces cómo orar. Pastora Vilma, ¿usted qué nos puede hablar de esto? Amén, hermanas, buenos días. Esta es una nueva oportunidad que el Señor nos ha dado. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Queremos agradecerle al Señor porque Él nos enseña en su palabra, nos da una escuela, cómo aprender, cómo hacer para orar, porque a veces oramos sin entendimiento, sin saber lo que estamos orando. A veces no podemos hacerlo, o nomás nos arrodillamos y repetimos las palabras de otras personas o lo que oímos, pero la verdad, hermanos, el Señor Jesús nos deja una escuela. Podemos ver en Romanos 8:26 cómo Él nos enseña. Él nos deja su Espíritu Santo. Porque de igual manera, miren, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué debemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanas, el Señor nos está enseñando cómo orar, porque a veces oramos por nuestra conveniencia, ¿verdad? Que a ver, tal vez por uno mismo. No nos despojamos nosotros. Venimos y decimos, siempre la oración es para mí, y quiero, y dame, Señor, y todo para nosotros, pero nunca, bueno, a veces la gente dice orar por alguien más, pero hoy yo te digo, tenemos que orar con entendimiento y saber por qué lo estamos haciendo. ¿Verdad, hermana Hilda? Amén, hermana. Sí, es interesante hablar acerca de la oración, porque muchos no sabemos ni siquiera qué es orar. Orar es esa comunicación directa que tenemos nosotros, que Dios nos ha permitido tener hacia el Padre. A veces pensamos que con repetir palabras lo estamos haciendo, pero ese no es orar. Es simplemente que estamos repitiendo algunas palabras, pero que no llevan a nada. Entonces, por eso dice la hermana Vilma, y tiene razón como dice la palabra, que hay que orar con entendimiento. Hay que orar dando gracias a Dios. Hay diferentes clases de oración. Hay veces que vamos a orar por nuestras necesidades, por las necesidades de los demás. Hay veces que vamos a orar dándole gracias a Dios, ya no pidiendo, sino dando gracias a Dios. Hay veces que también vamos a orar pidiendo perdón por nuestros pecados. O sea, la oración del Padre Nuestro aquí nosotros, si la podemos dividir en diferentes partes, tiene lo que conlleva la oración, dando y reconociendo la voluntad, la omnipotencia de Dios, dándole la gloria y la honra a Él, porque así es como comenzamos con el Padre Nuestro que estás en los cielos, reconociendo que Él es dueño de toda la voluntad. Entonces, estamos aprendiendo nosotros a orar, estamos buscando, la palabra de Dios es tan grande, y ahí hay varios ejemplos de personajes en la Biblia que nos dan el ejemplo de cómo orar. Varios que han pedido por su pueblo, varios que han pedido por sanación. Entonces hay diferentes clases de oración. Y tan bello que es saber que nosotros tenemos esa comunicación directa con el Padre, sabiendo que podemos expresar lo que hay dentro de nuestro corazón con el Padre. Entonces es maravilloso saber que la oración nos va a conectar íntimamente con el Padre. Entonces, lo que hay en tu corazón, si hay agradecimiento, tú vas a hacer una oración de agradecimiento. Como hermana Ana, ¿usted qué nos dice de la oración de agradecimiento? Amén, pues la oración de agradecimiento es cuando, yo pienso que cuando usted oró, ¿verdad? Y está agradecida con el Señor, aunque le haya dado la respuesta, ¿no? Pero ahí está usted esperando. El Señor ya está trabajando, ya trabajó, ¿verdad? Ya tiene las cosas, pero a veces nosotros lo creemos como como donde se calienta la comida y lo mete y rápido, ¿verdad? Y muchas veces decimos, no sucede nada, o hasta se atreve uno a decir, Dios no existe,
¿verdad? Porque no vio lo que está pidiendo. Pero ¿por qué no ponerse a pensar si Dios tal vez no se lo dio porque todavía no es el tiempo, o todavía eso que él o haya pedido no estaba bien delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Amén. Y yo pues digo, el agradecimiento es como decir, gracias Señor, en todo te doy gracias, tenga comida, no tenga comida, tenga trabajo. A veces dicen, no, es muy fácil decirlo, ¿verdad? O se te murió un pariente, se te enfermó alguien, y hay que alabar, como dice la palabra, alábalo en todo lo que el Señor te da. Amén. ¿Y usted, hermana? Sí, pastora? tenemos un ejemplo de dos personajes en la Biblia que uno oraba para él mismo, que le decía, Padre, o sea, estaba orando por él mismo, pero el otro que llegó, él estaba orando, dándole gracias porque él era, o sea, diciéndole que él era pecador, y mientras el otro estaba diciéndole, yo tengo esto, yo tengo el otro, yo oro, yo ayuno, yo hago de todo, ¿verdad? Y mientras el otro no, el otro decía, Padre, le estaba dando gracias porque él era pecador, y la oración, ¿verdad?, que él hacía. ¿Ya, Nora? Sí, la verdad que sí. Es algo importante lo que ustedes comparten, porque a veces nosotros tal vez no recibimos lo que nosotros pedimos, porque al mismo tiempo, como decía la pastora Vilma, a veces no oramos con entendimiento lo que estamos pidiendo. Cuando nosotros levantamos una oración, por lo menos, hay diversas oraciones, ¿verdad? Pero yo levanto mi oración pidiéndole al Señor que Él me haga justicia. Imaginamos, si nosotros en ese momento, nosotros le pedimos al Señor, hazme justicia, Señor. Pero le digo al Señor con mi corazón que está bien herido, mi corazón que está lleno de odio, mi corazón que está lleno de rencor. Le estoy diciendo al Señor, Señor, hazme justicia, pero esa oración que yo estoy levantando en ese momento está llena de dolor. Entonces, está haciendo mi oración en ese momento conforme a la voluntad del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Así es, amén. ¿Cómo estoy yo pidiéndole al Señor, hazme justicia, Padre? Porque cuando yo le digo, Señor, hazme justicia en mi oración, yo le estoy diciendo, Señor, que no se haga lo que yo quiero en mi alma, lo que mi alma quiere, sino que se haga conforme tu voluntad, Señor. Que seas tú que me hagas justicia en tu voluntad. O sea que nosotros tenemos que saber orar y hacerlo con entendimiento, sabiendo de que el Señor es el que te va a dar tu respuesta, el que te va a hacer justicia, pero tienes que saber levantar una oración pidiéndole al Señor que Él te haga justicia, pero no conforme tu deseo, no conforme lo que hay en tu corazón, sino que sea la justicia de Dios el que te va a responder, pero sea como Él quiere. Hermana pastora. Amén, así es, hermana. Para hacer una oración yo creo que tenemos que convenirnos, ¿verdad? Que todos estemos unidos en una oración, saber para qué estamos orando. Tenemos que hacer una oración juntas, y bueno, toda la congregación, ¿va?, que esté orando específicamente por algo, pero estar en conveniencia. Amén. Que sea exactamente la misma oración, porque si no, ¿cómo el Señor va a responder? Si vamos a estar orando, si estamos en un grupo, uno está orando por una cosa, otro está orando por otra. No, tenemos que ser en el mismo sentido. Amén. El Señor nos enseña. Amén, ¿verdad? así es. Sí, hermana Ana. Así es. Yo pienso que todos tenemos que aportar un poquito, ¿verdad?, en la Amén. oración. Amén, sí, porque es como este programa que me voy a adelantar a decirlo, este programa que vamos a tener hoy, ¿verdad? En la iglesia, para mí ya es glorioso, pero ayer nos teníamos que preparar y todos en el mismo sentir, Sí, ¿verdad? así Para que caiga la gloria de Dios, Gloria de y Dios. veamos cosas, hasta sanidad, Amén. cosas que el Señor quiere, como dijo la hermana,
todos unidos, unánimes, en un mismo sentir. No podemos estar orando, oh Señor, pídeme, te pido por mi hijo, o te pido por un carro, o te pido por una casa. Entonces va a decir, Señor, ¿qué es lo que estás pidiendo? No, no entiendo, no puedo ir, ¿verdad? Para la iglesia. ¿Usted qué cree, hermana Nora? Amén. La verdad que sí, porque si nosotros, como decíamos, estamos compartiendo, si nosotros levantamos una oración específica, unidos todos en una misma petición, el Señor nos va a responder. Amén. Pero nosotros tenemos que saber y enfocarnos, Amén. qué es lo que estamos pidiendo. Tenemos que saber qué es lo que estamos pidiendo y así vamos a recibir las respuestas del Señor. Porque el Señor es bueno, lo que Él quiere es bendecirnos. El deseo de su corazón es que a nosotros no nos falte nada. Mire, el Señor sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe que necesitamos lo básico de todos los días, que es el alimento, que es nuestro vestir, nuestro calzado, dónde vivir. Él lo sabe. Amén. Pero nosotros tenemos que saber enfocarnos en una sola cosa. Como decía usted, a veces pedimos por un carro, una casa, cosas que tal vez no necesitamos. Hace falta. O Él nos da lo que necesitamos. Si necesitamos un carro, Él sabe que lo necesitamos y nos lo va a proveer. Amén. Pero hay necesidades más grandes en las cuales nosotros tenemos que unirnos y pedirle al Señor, y así vamos a ver las respuestas que el Señor tiene para nosotros. Hermana Hilda, ¿qué comparte? Amén. Es cierto, hermana, yo creo que hay dos clases de oraciones. La oración personal, la que uno hace por uno mismo, donde uno pues en algún momento necesita sanidad. Uno le va a decir, Señor, sáname, sana mi cuerpo, porque hay veces que dice la palabra, entra a tu habitación y ora, y él que está en lo alto, Él te va a responder. Entonces es una oración personal en la cual tú vas a llegar, vas a exponerle al Señor lo que tú deseas, lo que tú necesites. Pero a veces nos basamos en pedir lo material, cuando ya Dios, como dice su palabra, Él dice que se encarga de alimentar las aves del campo, que se encarga de vestir las flores. No es necesario que nosotros pidamos en eso, porque Él nos va a suplir, porque Él es nuestro Dios proveedor. Entonces Él sabe de nuestras necesidades básicas, de nuestras necesidades materiales. Pero hay otras necesidades, como por pedir por nuestros hijos, pedir por nuestro esposo, pedir para que el Señor cada día nos haga más un corazón de carne, que podamos sentirlo cada día más a Él, que podamos estar más en su presencia. Esa es una oración personal. Estamos hablando de la oración colectiva, de la oración que se hace en la iglesia, incluso en la oración que se hace en familia. Cuando tú vienes y te reúnes con tu esposo, con tus hijos, con tu esposa, esa oración que tú vas a hacer, vas a pedir por los miembros de tu familia, porque Dios proteja a tus hijos en la escuela, porque Dios proteja a tu esposo en el trabajo, porque Dios provea siempre la paz en tu hogar. Esa es una oración que también es en familia. Y cuando vamos a la iglesia, pues en la iglesia también es una familia más grande, más numerosa, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tiene diferentes peticiones. Y pensamos que porque estamos en la iglesia podemos estar haciendo repeticiones de las palabras, de lo que estamos oyendo. A ver qué está orando la hermana. Le voy a decir lo mismo. No. Ya no se me ocurrió más. No, sí, no vamos a estar repitiendo lo mismo. El Señor Jesús dice que por sus palabrerías no serán escuchados, ¿verdad? Amén. Y tenemos que pedir humillados, con gemidos, como el Espíritu Santo dice, nos enseña aquí. Sí. Y el Señor Jesús nos enseña esta palabra, que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. El Señor Jesús ya sabe lo que nosotros necesitamos. Sí, O el Padre ya sabe lo que uno necesita, ¿va? sí. Lo que Él quiere es la humillación de nosotros, que Amén. salga de dentro, lo que Él ve, lo Así que es. Él ve de adentro de nosotros, Sí. ¿verdad? Amén. Sí, es tremendo, y voy a compartir este versículo que estábamos leyendo de Romanos 8:26. En el 27 es interesante porque dice, y Dios, que examina los corazones, Amén. sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir. Wow. ¿Sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir? Porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios ajá. por los de su pueblo santo. Por los santos. Imagínense, Amén. qué Aleluya. maravilloso es el Señor con nosotros, que ha Gracias. permitido que su Espíritu Santo esté en nosotros, y que Él, que conoce nuestras necesidades, sin antes de Sin que antes. nosotros lo digamos, ya el Señor sabe lo que Ya hay en nuestro sabe. corazón. Así es. Entonces, la respuesta es esperarla. Eso sí,
como decía el Padre nuestro, hágase tu voluntad. Y eso es lo que muchas veces nosotros no lo podemos permitir. Le decimos, Señor, hágase tu voluntad. Ay, Señor, que sea la mía. O sea, nosotros mismos nos ponemos, se puede decir, un alto a la bendición y a la contestación que Dios quiere en nuestra oración. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo, hágase tu voluntad, pero al mismo tiempo le estamos diciendo, Señor, pero que sea la mía, ¿verdad? Es bonito que sea la mía. O sea, si yo quiero esto, por favor, hágase tu voluntad, Señor, pero dámelo. Pero se imagina, hermana Hilda, cuando dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Sí. ¿Qué puede decir usted, hermana? Ajá, que sí, claro que sí. Que él está diciendo que se haga su voluntad ahí arriba. Y en la tierra también. Así en la tierra. Pero hay gente que nomás repite lo mismo. No dice, Nomás como dice la hermana Hilda, que se haga su voluntad, pero también la mía, ¿va? No, así no va a escuchar Es el interesante lo que Señor. dijo la hermana ¿Verdad de que sí? Porque su hay que voluntad tomar así en la tierra como en el como en cielo. el ¿Por cielo. qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, los ángeles le dicen al Señor, eso no lo voy a hacer. Ujú. Cuando el Señor le dice y manda a un ángel a cumplir su palabra, el ángel lo cumple. Sí. Es obediente. Es obediente. Amén. Entonces, Y eso es lo que el Señor nos pide. entonces la voluntad de Dios es que nosotros seamos obedientes. Amén. Seamos obedientes, pues hágase tu voluntad conforme en el cielo, sí también aquí en la tierra. O sea, en el cielo la voluntad reina el Señor. Los ángeles están para servirle al Señor. Amén. Algo que todavía aquí en la tierra nos cuesta. Sí. Pero queremos que el Señor a nosotros nos responda, ¿verdad? Podemos ver en la sí. iglesia, en la iglesia no, como le dijera, la gente no es obediente. ¿Verdad? Sí, porque están diciendo hágase tu voluntad, pero es tremendo porque no se quieren sujetar, ¿verdad? En la obediencia, le dice el pastor le dice, no van a venir tal de la alabanza, ¿verdad? Digamos, van a venir tal hora. No, ellos dicen, no, voy a llegan más tarde. Eso es faltarle a la obediencia del Señor, ¿verdad? Y lo que está enseñando Él en su palabra. Amén. Sí, es tremendo eso, porque yo ponía de ejemplo, cuando nosotros, hablando en el trabajo secular, que la mayoría de nosotros tenemos, ya sean las mujeres o los hombres, nosotros llegamos hasta 15, 20 minutos antes de la hora que nos dicen en el trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que nos agarre la tarde, por esto y por lo otro. Pero cuando nos dicen a tales horas de la iglesia, vamos llegando tal vez contando un minuto para ver si... Corriendo. Corriendo. Si es que llega eso. Imagínense, ¿quién es nuestro principal benefactor? ¿Serán las autoridades de aquí de la tierra o será nuestro Padre Celestial, que es el dueño de las autoridades? Porque dice su palabra que Él es el que las pone, Ajá, ¿verdad? se las pone. Entonces imagínense, y a veces nosotros en lo secular cumplimos, pero para el Padre no cumplimos. No, Pero queremos que sea contestada nuestra oración. y las autoridades son puestas por Dios. Amén. Él las constituyó. Y todas las clases de autoridades que hay en el mundo, es el Señor las dejó. Amén. Y mire cuántas veces hemos orado por las autoridades. A usted que está ahí en su casita, le pregunto, ¿cuántas veces usted ha orado por el presidente? Para que no suframos tanto, ¿verdad? Porque dice, al presidente lo que hace la gente es criticarlo. Y dice, ay, qué presidente, no está haciendo su trabajo, que no hace esto, que no hace el otro. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos orado por él? ¿Será una vez a la semana? ¿Será que una vez al mes? ¿O cada rato, cada instante? No sé, hermanos, pero la verdad es que nosotros tenemos que orar por las autoridades. No solamente criticar, sino también orar por ellos, para que el Señor obre y pues no suframos tanto como... Pues también ¿Por qué está sufriendo tanto el mundo? Sí. Pues nomás nos encargamos de criticar al presidente si no hacemos una oración por él, ¿verdad? Es como también orar también por nuestros pastores, ¿verdad? Amén, sí. También muchas veces pues ese correr, ese venir y te pido por mi familia, te pido por mis hijos, te pido por mi trabajo. Y la iglesia, el pastoreado, todo eso, nuestros hermanos, ¿dónde queda, verdad? O tal vez hacemos una oración raquítica, como dicen, rápido, ¿verdad? Como todo se expresa ahora. ¿verdad? No, muchas veces sí se ha hecho oración, siento yo, por nuestras
autoridades, pero ahí es donde decimos que tenemos que saber orar con inteligencia, con sabiduría, porque muchas veces hemos levantado oraciones, sí, pero cuando vemos las injusticias, ¿ustedes creen que nosotros hacemos una oración cuando vemos las injusticias? Pues nos enojamos. Entonces, cuando nosotros nos enojamos, no vamos a hacer una oración con inteligencia ni con entendimiento, sino nos vamos a ir a través de nuestro enojo. Entonces, las palabras que salen de nuestros labios no son adecuadas, ni las palabras que estén agradando al Señor. Sí hemos orado, yo sé que hay gente que ora por las autoridades, pero no con entendimiento. Por eso es que estamos como estamos. Tenemos que saber orar, tenemos que saber pedir que el Señor les dé sabiduría a los gobernantes para que ellos sepan gobernarnos, tenemos que levantarnos a pedir paz por esta gente para que nosotros podamos vivir en paz. Recordemos que son autoridades que el Señor estableció. Y nosotros tenemos que respetar las autoridades, tanto espirituales como también terrenales. Porque si nosotros no respetamos las autoridades que el Señor estableció, nos vamos a meter en problemas en el mundo espiritual. Porque son establecidas por el Señor. Entonces a usted y a mí lo que nos corresponde es respetarlas y orar con entendimiento y con inteligencia, pidiendo la paz por los que nos gobiernan, pidiendo la paz de las naciones, porque el Señor en el Salmo, si no me equivoco, en el Salmo 122:6, nos habla el Señor que bendigamos a las naciones, que bendigamos al pueblo de Israel. Entonces, si nosotros bendecimos al pueblo de Israel, nosotros vamos a ser bendecidos. Si nosotros bendecimos al pueblo de Israel, nosotros vamos a ser prosperados, dice el Salmo 122. Entonces nos damos cuenta que lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es empezar a bendecir a nuestras naciones, empezar a bendecir a nuestras autoridades para que esa bendición también descienda sobre nosotros. O sea que nos conviene nosotros aprender a bendecir, aprender a orar, aprender a pedir. Hermana pastora, ¿usted qué? Qué tremendo eso, porque miramos también en las congregaciones que hacemos oración, nunca hacemos oraciones por los pastores, por los ministros, por las altas autoridades, sino lo que hacemos es orar para que el hermano se vaya de la iglesia. El que no nos cae bien, va. Vamos a orar al Padre que se lo lleve para otro lado, ¿verdad? Eso es tremendo, porque hay diferentes oraciones y a veces con nuestras palabrerías, como dice el Señor, podemos traer destrucción también con las oraciones, ¿sí? Es como ahorita dice usted, hermana, ahorita estamos hablando sobre las autoridades terrenales, las autoridades de la iglesia, ¿verdad? Pero ¿y qué con nosotros, con nuestros hijos como autoridad en nuestro hogar, ¿verdad? A veces nuestros hijos, por ejemplo, las personas que tal vez no conocen a Cristo, no tienen nada con el Señor y la manera con que viven o algo, y sus hijos tal vez andan en drogas, tomadera, todo eso. ¿Y qué es lo primero que la madre o el padre hace? Se enoja y en lugar de bendecirlo o orar por él, ¿verdad? Lo primero que hace es ¿verdad? O esto no te va a ir bien, o acá y allá. Y lo que nosotros queremos, por eso es lo que estamos tocando este tema, ¿verdad, hermana? Para que, no porque nosotros decimos somos cristianos o estamos en muchos dicen religión, pero nosotros no estamos en una religión, ¿verdad, hermana? No. ¿Cómo cree usted que? No, Cristo Jesús no es una religión. No es una religión. No, claro que no. Exactamente, y muchas veces por eso no quieren llegar, porque dicen tu religión es lo mismo que la religión acá o la religión allá, es el mismo Dios. Sí, es el mismo Dios, pero ¿usted qué piensa, hermana, cuando dice la gente es el mismo Dios? Bueno, ahí tendríamos que basarnos si hacemos caso de la Biblia, porque la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Si tú estás cumpliendo con todo lo que la Biblia te dice acerca de que amarás al Señor tu Dios, acerca de lo que Él pide de nosotros, entonces tú estás adorando al mismo Dios que nosotros. ¿Por qué? Porque tú estás reconociendo a Jesucristo como tu Salvador, porque tú estás reconociendo que somos pecadores y que necesitamos aceptar a Jesucristo en nuestro corazón para que Él sea el que haga el cambio en nuestra vida. Si tú estás haciendo eso, entonces tú estás sirviendo al mismo Dios que nosotros estamos sirviendo. ¿Por qué?
Porque tú vas a reconocer que sin Jesucristo nosotros no podemos hacer nada. Amén. Tú vas a reconocer que sin la ayuda de Dios definitivamente, por más que tratemos de luchar, vamos a seguir en la misma. Puede mejorar un día, al día siguiente vamos a estar igual o peor. Y vamos a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué si yo oro? ¿Por qué si yo hago esto? ¿Por qué si yo hago lo otro? Pero primero, ¿has invitado al Señor Jesucristo a tu corazón? ¿Has hecho la oración de arrepentimiento donde reconoces tú, Padre, sabes que yo soy un pecador? Yo sé que sin ti yo no puedo hacer nada. Entra a mi corazón, haz el cambio que tienes que hacer, que mi corazón sea el templo de tu Espíritu Santo, para que el que me conduzca a toda verdad sea el Espíritu Santo. Y entonces ahí vamos a estar hablando que estamos sirviendo al mismo Dios. Amén, así es. Amén. Qué diferente, ¿verdad? Una de las oraciones que a mí me impacta en la Biblia y quería compartir con ustedes, de un rey, una autoridad. Y lo más tremendo de esta autoridad es que primero él ora para él, una oración personal que hizo él. Pero esa oración personal que hizo él le vio a dar una bendición más grande. ¿Por qué? Porque él no pidió lo material, dice la Biblia, y nos estamos refiriendo a Salomón. Salomón, Amén. ¿verdad? Salomón dice que cuando él vino y ya le dijeron, tú vas a ser rey, y ya viene él y comienza a orar, él no le pide riquezas a Dios. Y eso fue lo que le agradó al Señor. Dice, porque no me has pedido riquezas, yo te voy a dar lo que me has pedido, sabiduría para poder gobernar al pueblo. Y miramos la Biblia cómo fue de sabio Salomón. Dice que fue uno de los reyes o el rey más nombrado, que tuvo mayor riqueza, que tuvo mayor esplendor, que incluso sus sirvientes, dice, se vestían con ropas tan finas que pensaban que eran reyes, que pensaban que eran príncipes. Pero vamos a que la sabiduría que el Dios le dio, porque él la pidió para poder gobernar a su pueblo, es la misma sabiduría que le sirvió a él para venir y ya hacer una oración con su pueblo, de dar un arrepentimiento, de decir, Señor, nos arrepentimos, hemos pecado, Señor, ayúdanos, somos tu pueblo, necesitamos, reconocemos que hemos fallado ante ti. ¿Pero por qué? Porque él antes había pedido la sabiduría de Dios, y entonces ahí es donde nos demuestra que Dios nos puede dar sabiduría para poder nosotros orar. Amén. Porque él hizo esa oración por su pueblo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Cuando él dedicó el templo, hizo esa oración. ¿Qué dice la palabra de Dios que sucedió después de esa oración? Que la gloria de Dios descendió. Imagínense qué hermoso experimentar que la gloria de Dios descienda después de que tú haces una oración con todo tu corazón, una oración de arrepentimiento primero, que es lo primero que el Señor nos pide, ¿verdad? Sí. Arrepentirnos, reconocer que sin Él, pues nosotros no estaríamos. Lo que Él nos pide es la humillación, humillarnos. Mire, Ana, cómo se le concedió su petición. Amén, así es. Y que cada uno de nosotros queremos que nuestra oración sea respondida, pero como no lo hacemos con entendimiento, lo hacemos a la conveniencia de nosotros, ¿verdad? Entonces, como el Señor va a ayudarnos en ese momento. ¿Qué piensa usted, hermano? Pues sí, la verdad es que en la Biblia nosotros tenemos mucho ejemplo, y por eso es que cuando nos dicen a nosotros, pero ¿y cómo podemos vivir? ¿Cuál es el vivir diario? El vivir diario lo encontramos nosotros en la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios nos va a ayudar a nosotros a llegar a toda verdad. ¿Por qué? Porque ahí nos da ejemplos de cómo orar cuando tú estás triste, cómo orar cuando tú estás alegre. Hay cánticos de oración que se hicieron, como estábamos hablando de agradecimiento, cuando Ana recibió ya la sanidad de su corazón, de la amargura que tenía. Ella dice que se puso a alabar al Señor y decía, mi corazón se regocija en el Señor y mi fortaleza en Él se exalta. Pero miren lo que Ana hizo para obtener la respuesta. Exactamente. Mire, y la persona, bueno, ahorita pues, si decimos vamos a ver una vigilia, la gente no aguanta una vigilia de las 9 hasta las 6 de la mañana. No, y mire, Ana estaba ahí todo el día y toda la noche, Afligida con el clamor, clamando. pidiendo, clamando. Clamándole al Señor. Hasta la juzgaron, el sacerdote la juzgó Sí, de sí, ebria, ¿verdad? ebria. ¿Verdad, hermana? Sí. ¿Qué fue lo que le dijo? Sí, la verdad que ahí ellos pensaban que ella estaba borracha, ¿verdad? Y que si era la presencia del Señor la que estaba en ella. Muchas veces nosotros tenemos entonces que buscar esa llenura. Y si nos damos cuenta también, a mí me
me ponen que pensar, ¿verdad? La manera en que estos hombres y estas mujeres que están escritos en la Biblia, cómo ellos se dirigían al Señor. Porque si nos damos cuenta, Daniel fue un hombre que levantó, dice, ayuno. Dice que levantó una oración de ayuno, pero dice que en ese ayuno él dice que él lloró, él se lamentó. O sea que muchas veces nosotros levantamos nuestras oraciones así tan sencillas y creemos que con un día de ayuno nosotros ya vamos a tener lo que queremos. Pero mira este pasaje que dice, el Espíritu Santo intercedía por nosotros, pero con gemidos. Con gemidos. Con gemidos. Sí. Y nosotros apenas y ya estuvo, no. Sí. Tiene que ser con gemidos. Gemir, sí. Sí, porque Daniel dice que gimió, se vistió de ceniza y cilicio, dice. Entonces nos damos cuenta que tenemos que humillarnos muchas veces en nuestras oraciones. Y cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, la presencia del Espíritu Santo viene. Y así la presencia del Señor se acerca a nosotros y nosotros nos acercamos a Él. Pero cuando nosotros gemimos delante de Él y doblegamos nuestras rodillas delante de Él y lloramos delante de Él, recordemos, si nosotros tenemos una necesidad grande, una petición que le vale al Señor, imagínense una enfermedad que sea una enfermedad grande. Entonces nosotros tenemos que levantarnos a gemir, doblegar rodillas, pero muchas veces nosotros pedimos que oren por nosotros, pero nosotros nos hemos arrodillado delante del Señor. Nosotros hemos gemido delante del Señor porque muchas veces somos buenos y decimos, pidamos a los hermanos de intercesión que oren por nosotros. Pero nosotros estamos doblegando las rodillas delante del Señor. Estamos gimiendo, estamos llorando, estamos suplicándole al Señor. Porque eso es lo que cambia y hace la diferencia. Sí, porque dice tal vez, hermano, estoy necesitado de una oración. Ore por mí. El día de la oración, el día del servicio de oración. Pide oración, pero se queda en su casa, durmiendo. La diferencia. Y los otros intercediendo por él, va, y mientras que el otro durmiendo ahí con el control, mirando la jugada, y mientras los hermanos orando por él. Y eso cuál será. Y Entonces, ahí no hay respuesta, porque la respuesta viene cuando yo, que necesito del Señor, me rindo delante de Él y reconozco que necesito la ayuda del Señor. Entonces ahí es donde viene la respuesta. Y hermana, sí me llama la atención eso, porque a mí me han dicho, ay, ora por mí, mira que tú... Hasta me atrevo a decir que me da risa porque dice, tú estás más cerca del Señor. Sí, estoy más cerca del Señor, pero no como para que digas que vanagloria o esto o lo otro. Pero la que debe de estar más cerca del Señor eres tú. Entonces yo digo, ¿cuál sería la respuesta que usted le podría dar a la persona así, hermana? Que se humilla, ¿verdad? Ya, humillarse, porque nosotros podemos hacer el trabajo, pero ella no lo va a recibir, yo pienso, porque ella está tal vez pintándose las uñas, viendo la televisión, o yéndose a un lugar, a un amor, qué sé yo, ¿verdad? Sí. Y siendo dentro de la iglesia, pues ese es el punto, ¿verdad? Tremendo eso, ¿verdad? Es tremendo. Porque nosotros lo que nos pide el Señor es la humillación, la obediencia, y estamos haciendo lo contrario. Así ¿verdad? es. Sí. A veces necesitamos humillarnos delante de Él. Sí, otro personaje que se me viene ahorita, ¿verdad? Escuchando y siempre hablando de autoridades, el rey David. ¿Cuántas veces los salmos que nosotros leemos, hay salmos donde se mira el arrepentimiento que hay de él, donde él reconoce sus faltas y le pide perdón al Señor? Pero incluso cuando uno lee el salmo dice, wow, definitivamente se siente el afligido, la aflicción de corazón que él tenía. A mí me llama la atención un salmo donde dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A veces nosotros nos sentimos así. Decimos, Señor, pero ¿por qué no has respondido? Esto es algo urgente, esto es algo que yo siento que tú ya te has apartado de mí, que tú me has abandonado, Señor, y yo lo necesito, yo te necesito tu presencia, necesito sentir nuevamente el primer amor, como dice la palabra. Pero no será, Dios no nos ha abandonado, somos nosotros los que nos apartamos de Él, somos nosotros los que nos alejamos de Él. Él siempre está ahí, Él siempre está ahí. Pero mire David, cómo el Señor respondía, pero cómo Él le pedía. Amén. Dice que hasta se tiraba así en el piso, de cara, Él no le importaba. En oración, en silicio. Sí, y también miramos a la reina Esther. También. Cómo respondió el Señor a su petición, pero ¿cuál fue lo que ella hizo? ¿Qué fue lo que ella hizo para recibir esa petición? Mire, la reina Esther también
se sometió ella y todo el pueblo del Señor en ayuno, pero no fue un ayuno de un día. Por eso. Ni fue un ayuno de mediodía. No, es que esos son los cambios. Eso es lo que hace la diferencia. Sí. Tenemos que aprender hasta ayunar. No es fácil. No es fácil. O sea que es como un reto para nosotros, pero si nosotros queremos recibir lo que el Señor tiene para nosotros, tenemos entonces que aprender a ayunar, aprender a gemir, aprender a humillarnos. Porque ahí está la respuesta a tanta súplica, a tanta petición. Tal vez no se nos ha... Ya tienes tú la respuesta de tu petición. Has doblegado tus rodillas delante del Señor. No solo en tu casa, porque dice que sí, tenemos que buscar nuestro lugar, nuestra habitación para orar en lo secreto. Pero también dice congregaos y en el altar lloren, dice ministros sacerdotes de Jehová. Entonces nosotros como sacerdotes del Señor, como ministros que servimos en el altar, nos hemos humillado cuando ese momento de que tenemos que humillarnos, muchas veces se ve en las congregaciones. Ese momento en que tienes que doblegar tus rodillas, hermano, y tú te sales de tu banca para doblegar tus rodillas y gemirle al Señor. Porque no solamente es cuando llegó el momento de la prueba, tiene que ser en todo tiempo. Porque ahí es donde el Señor nos va preparando y nos va equipando para cuando llegue el momento estemos fortalecidos. Porque muchas veces por no prepararnos, cuando llega la prueba, ahí es donde mucho pueblo mengua y baja en fe. Y muchos se van al mundo porque no pudieron soportar la prueba. ¿Por qué? Porque muchas veces esperamos a que venga la prueba para nosotros humillarnos delante del Señor. Y no tiene que ser así, tiene que ser en todo tiempo. Y a veces ni se humilla uno, sino lo que hace es salirse. Bueno, mucha gente lo que hace es irse de las congregaciones. Sí. ¿Ya? Y otros dicen, no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si aquí oro en la casa, aquí estoy. Pero si el Señor dice, el Señor dice que uno se tiene que congregar. Tiene uno que congregarnos. Y estar en un acuerdo, ¿verdad? En la oración. En la oración, sí. Con esto del acuerdo está interesante porque me viene, ahorita hemos estado hablando de gente que conoce de Dios, así como Esther, David, ellos conocieron de Dios. Hay una historia en la Biblia que me impacta porque hay gente que no conocía de Dios, conocía del Dios de lejos. Sí. Jonás, con el pueblo de Nínive. ¿Qué hizo este rey? Este rey no conocía de Dios, mas sin embargo oyó cuando Jonás, ya vieron que hasta Jonás decía, Señor, a tu pueblo de Israel sí, pero esta gente que es pecadora, pero esta gente que no hace nada, que ni te conoce, que hace esto y lo otro. Me imagino Jonás alegándole al Señor, ¿verdad? Pero vamos a ver, aquí estamos hablando con personas que ya conocen del Señor, que han aceptado al Señor en su corazón, pero aquellos que aún dicen, bueno, pero ustedes están hablando que a ustedes les contesta, ¿me contestará a mí? Yo que no conozco, yo que no tengo una relación con él, ¿me contestará a mí? Te digo, sí, porque en la Biblia tenemos un ejemplo. Cuando el rey vino, escuchó la palabra que iba a haber destrucción para el pueblo de Nínive, ¿qué hizo el rey? Se puso en ayuno y convocó a su pueblo a ponerse en ayuno y en oración. ¿Fue contestada su palabra? Sí. Amén. Fue Hasta contestada. los animales dice que Hasta los animales. Hasta los animales. Y era gente que no conocía de Dios, pero ¿qué? Ay, ¿Qué Dios, pasó? Que Dios tuvo misericordia. Sí. Y a raíz de eso, me imagino, dijeron, hay un Dios poderoso que Aleluya. cumple también Gloria a cuando Dios. uno se humilla, Sí. cuando uno se arrepienta, cuando uno lo busca. Ellos mismos testificaron de eso y por eso Sí. está en la palabra escrito. ¿Qué significa esto? Hoy es tu oportunidad, amiga, amigo, que estás viéndonos. Esto que hemos estado hablando acerca de la oración no es solo exclusivo para lo que decimos nosotros, ya conocemos más del Señor. Esto te invita a ti a reflexionar y a decir, ¿has tenido tú un encuentro personal con el Señor? ¿Has doblado tus rodillas y le has pedido al Señor que more en tu corazón? Estás lleno de dificultades, porque en la vida siempre van a haber dificultades, en la vida siempre van a haber pruebas, en la vida siempre van a haber tentaciones. Pero una cosa te digo, cuando tú vienes y oras al Señor de todo corazón, yo no te digo, te van a quitar las pruebas, no te digo, esta dificultad no va a ser, no, al contrario, te digo,
vas a tener a alguien que esté contigo, fortaleciéndote Amén. en cada prueba, en cada dificultad, Amén. en cada tentación. ¿Por qué? Amén. Porque has decidido abrir primeramente tu corazón a Cristo. Amén. Amén. Entonces, hay una oportunidad también para ti. Sí. Hoy venimos a hablar a tu corazón. Amén. No nosotras. Viene el Espíritu Santo a hablar a Amén. tu Espíritu corazón. Santo, Sí. aleluya. Amén. Así es. Bienvenido. El Señor lo que quiere es bendecirte, el Señor lo que quiere es responder tu clamor. Solo quiere que tú le busques, que tú te acerques a Él. Él te está llamando a tu corazón, tú has sentido su llamado, tú has podido sentir ese sentir en tu corazón. Entonces ese es el Señor el que quiere acercarse a tu vida. Si me equivoco, hermanas, me corrigen, no sé si fue Job el que decía, ¿cómo es? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos pueden verte. Porque cuando nosotros llegamos a experimentar eso, es porque nos hemos acercado a Él y Él se ha acercado a nosotros y nos ha bendecido. Y el Señor lo que quiere es bendecirte, que a ti no te falte nada. Él quiere darte lo que ya Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario. Que se manifieste en ti las sanidades que Él ya hizo, porque dice que Él pagó en la cruz del Calvario, pagó se llevó nuestras dolencias, pagó nuestras deudas. Quiere decir que Él ya nos hizo libres. Amén. Ahora solo falta, como decía la hermana, muchas veces nos sentimos lejos de Él, y por eso es que o nosotros nos apartamos, porque Él siempre está ahí, pero nosotros nos alejamos. Entonces lo que quiere es que tú te acerques a Él, que tú le busques, que tú reconozcas en tu corazón que le necesitas y levantes tus manos y decir: Señor, yo ya no puedo más, ayúdame tú. Cuando tú digas eso, entonces el Señor va a venir y te va a socorrer, porque es muchas veces como dice, que a veces alguien se está ahogando en el agua, ¿va? Pero si no levanta sus manos y dice: socórreme, auxíliame, nadie lo va a ayudar. Pero cuando alguien está en una situación difícil, de problemas, digamos, y tú levantas tus manos y le dices: Señor, yo necesito que tú vengas a mi vida, yo necesito que tú me saques de esta situación porque solo tú puedes, entonces es donde Él entra en acción, y es donde tú empiezas a ver la mano de poder del Señor y su misericordia, porque dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, si tú quieres experimentar esas misericordias del Señor, búscalo, abre tus labios y pon tu vida en las manos del Señor, y tú vas a ver las manos poderosas del Señor. Hermana pastora. Amén. A veces vienen aflicciones a nuestras vidas, pero uno mismo tiene que saber que uno no tiene la llave para esos problemas. Ahorita que mi hermana estaba hablando, me acordaba del pasaje donde el Señor Jesús estaba durmiendo en la barca. Él estaba descansando, pero a la misma vez nos estaba mirando a ver qué hacíamos nosotros. Sí. A ver qué hace uno para salir de esa aflicción. Sí. Ellos miraban que la barca se estaba hundiendo y que hacía y no miraban que el Señor Jesús no hacía nada, porque Él sabía, Él estaba durmiendo, pero estaba viendo, esperando a ver qué actuaban ellos, ¿verdad? Sí. Y le dice el Señor Jesús, a él le dijeron, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué no estás dejando que se hunda la barca? Sí. Si Él lo que está esperando es que nosotros nos humillemos. Él quiere nuestra humillación. Amén. Amén. Y ayudarnos en nuestra aflicción. Amén. Pues, y como le decía yo en el acuerdo, cómo orar también para los que están en la cárcel, Sí. ¿verdad? es. Miramos a Pedro, cuando Pedro estaba en la cárcel. Dice que la iglesia se reunió, la congregación se reunió en un mismo acuerdo, gemir por el Pedro. Leamos, hermano, el pasaje Hechos 12:5, y dice así pues Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Miren, Sí. ¿verdad? Qué tremendo. O sea que había alguien clamando por él. Había alguien, pero no estaba en una casa orando Sí. uno, en la otra persona, en la iglesia otro, no. Sí, se juntaron y en una misma sentir, en un mismo sentir, se pusieron a orar. Y miren, solito Pedro llegó a Salió donde estaban Pedro, ellos, Sí. ¿verdad? Y aún dice, cuando Pedro llegó donde ellos estaban, ellos aún seguían intercediendo. Ajá. Aún Pedro afuera. Ujú. Y seguían intercediendo. seguían. Entonces eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Así es. Y este es un testimonio pequeño que quiero dar. Cuando,
yo conocí al Señor Jesucristo cuando tenía como mis 15, 16 años. Me aparté sinceramente del Señor y todo. Pero cuando volví a regresar a los caminos del Señor, ya el Señor vino. Ya no solo me reconcilié con el Señor, sino que ya vino mi esposo, ya vinieron mis hijos. Pero una cosa que me llamó la atención fue que después de 10 años, yo supe que había una persona que me había conocido a mí de joven, que oró por mí. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos orado por aquellos? Y que en algún momento se van a convertir y no van a saber ni quién oró por ellos. Esa es una oración también, de orar por aquellos. Señor, yo te pido por aquella persona. Si tú tienes en tu mente una persona que tú sabes que está pasando necesidad, que tú sabes que necesita de Dios, que tú sabes que a veces no lo busca, que busca por todos los medios, pero no busca verdaderamente de Dios, tu intercesión por esa persona va a ser que un día de mañana tú vengas a ver ese testimonio de que esa persona se convirtió al Señor. Eso pasó conmigo. Cuando yo lo supe, yo dije, wow, en primer lugar, la persona que oró por mí en aquel tiempo no era ni cristiana. Y hermana, no era ni cristiana. Fíjese, ahorita que está diciendo eso, es verdad, porque yo hace meses atrás me estoy acordando lo que usted está diciendo. Yo estaba en esa ocasión lavando, antes lavábamos en tinas y con lavadero y él lavando, y llegaron un par de jovencitos, estaban jóvenes, pero era matrimonio, y como que ellos acababan de salir de un reclusorio, se dice, y venían convertidos y se les veía diferente, ¿verdad? Y yo decía, bueno, ahí vienen los evangélicos, ¿verdad? y pues gracias a Dios pude escuchar la palabra, pero yo lavando. Y yo dije, gracias Señor, porque si no hubieran venido ellos, ¿dónde estaría yo? Y me encanta ese himno que se dice, si no te hubiera conocido, ¿dónde andaría yo, verdad? Sí. Y ahora recuerdo a esas personas. Y en verdad que Dios me los trajo a la mente, porque el Espíritu Santo, hermana, porque me pongo a orar por ellos. Yo no sé si están vivos, si esto o si lo otro, o si siguieron en el camino de Dios, ¿verdad? Sí. Pero es lo que dice la hermana, es verdad. Hay que ponernos a orar por las personas que nosotros llegamos a los pies del Señor. Bueno, y el último versículo que queremos dar el día de hoy, es algo muy bonito, porque esto nos ayuda a nosotros a entender, está en Hechos 2:1. Lo importante que es orar en unidad. A veces podemos estar uno a la par de otro, pero eso no significa que estemos en unidad. Sí. Porque uno puede estar pensando una cosa y otro otra. Hechos 2:1 nos habla acerca de cuando el Señor viene y antes de subir al cielo, le dice a sus discípulos y a sus seguidores, les dice, esperen aquí por la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros a veces somos muy impacientes y no esperamos esa promesa, ¿verdad? La queremos rápido, como dice el express. Oramos hoy y mañana la queremos. Pero nos damos cuenta que aquí fueron 40 días que ellos estuvieron en ayuno y oración, dice. Sí. Pero ¿qué fue la respuesta que dio el Señor? En Hechos 2:1. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les hacía que hablaran. Pero dice que estaban todos reunidos en el mismo lugar, en ayuno y en oración lo tenemos. Entonces eso es lo que Dios nos pide a nosotros, que tengamos ese mismo sentir, que si a nosotros nos piden, por favor, oren por esta petición, entonces nos vamos a unir en esa petición, porque dice la palabra que donde 2 o 3 en mi nombre estén, allí el Señor va a responder. Amén. Entonces yo les invito, amados televidentes, ama de casa, joven que nos escuchas, padre de familia, hermano en Cristo, que nos acompañes el día de hoy para orarle al Señor, para darle las gracias a Dios. Amén. Ante todo, dice la palabra, que demos gracias a Dios en todo. Amén. Si nos contesta o no nos contesta la oración, Él sabrá conforme a su voluntad. Amén. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora.
Gracias, Padre bendito, porque tú eres quien ha abierto la oportunidad, Padre, de abrir esta plática, esta reunión, Señor, en la cual nosotros hemos expuesto tu palabra, Señor. Nosotros hemos hablado, hemos dado la semilla, Padre, pero eres tú quien se va a encargar, Señor, de prosperarla, de fructificarla, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, por aquellas personas que nos están viendo, que nos están escuchando, yo te pido en el nombre de Jesús que tú seas, Señor, el que entre a su corazón, Padre bendito, el que les dé la fortaleza, Padre, el que responda a sus necesidades, Padre bendito. Si hay necesidad de sanidad, tu palabra dice que por tu llaga nosotros fuimos sanados, Señor. Si hay necesidad de liberación, Señor amado, tú eres el que ha sido llamado para romper cadenas, para quitar yugos, Padre bendito, a través de tu sangre poderosa, a través de la sangre de Jesucristo, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros venimos dando una palabra, Señor, de liberación, Señor, para todos aquellos que están en las cárceles, Padre, porque es probable que estén en las cárceles, no solo literalmente, Señor, sino también espiritualmente. Pero en este momento nosotros venimos declarando que aunque estén en las cárceles, ellos van a sentir esa libertad a través de tu Santo Espíritu, porque van a llegar a conocerte, van a llegar a entender, Padre, que tú eres el único que puedes hacerle libre, porque dices tu palabra que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En el nombre poderoso de Jesús venimos dando también una palabra, Señor, de sanidad a los hospitales, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, porque tú tienes, Señor, control de todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que por tu llaga nosotros fuimos sanados, Padre, que ya la sanidad tú nos la has dado, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aquel que abra su corazón, aquel, Señor amado, que comience a declarar que tiene fe, Señor, que necesita de ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, se haga presente en este momento, que ellos sientan, Señor, ese llamado, Padre, esa sanidad que tú quieres dar. Primeramente, Señor, a su alma, a su corazón venimos hablando, Padre, que sea libre en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Porque cuando reconoces a Jesucristo, nuestro Señor, tú vas a sentir esa libertad. Y vas a sentir que tu cuerpo está sanando en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Venimos declarando una palabra, Señor, de paz, de bienestar a los hogares, Padre. Esos hogares que están en problemas, Padre. Esos hogares que están teniendo dificultades, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Venimos declarándolo, Padre. Gracias, Padre bendito. Gracias, mi Rey. En el nombre poderoso de Jesús. En tus manos estamos ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Amén. Gracias, pues le damos gracias a las hermanas que están presentes una vez más, ¿verdad? Y pues el programa también por las coyunturas uniendo ministerios, porque pues también ellos se ha hecho posible también por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y pues tenemos también una invitación rápido para el día de hoy. Tenemos un evento en la iglesia Arcorech con el pastor Jaime González, que es Ministerio Llamado Final, que viene de México. Y pues los esperamos. El evento empieza a las 7. Ahí tiene su oración, su dirección, y pues les damos gracias. Y es que estamos tan felices y gozosas que les damos amén. Dios les bendiga. Amén. Nos veremos la próxima. Que la paz del Señor quede con ustedes. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Sigue cantando, Maraín. Aleluya. Amén.